Listo. Celebrando. Amén. Bueno, qué bueno estar con ustedes. Y queremos recordarles que estamos aprendiendo sobre nuestra nueva serie que se llama como Operando en lo Sobrenatural. Dígale que está a su lado, operando en lo sobrenatural. Amén. Y esta es nuestra serie y vamos a estar trabajando en eso sobrenatural de Dios. Amén. Y el pastor el domingo anterior nos estuvo hablando de que debemos ser conscientes, diga conmigo, conscientes del poder de Dios. ¿Sí? Algo bien importante es que Dios puso en Jesús, diga conmigo, Dios puso en Jesús todo lo que yo necesito. ¿Qué puso? Todo lo que yo necesito. O sea que, ¿dónde vive Jesús? Hagan así, Él vive en mí. En mí. O sea, dentro de usted está todo lo que necesita. Usted necesita sabiduría, está ahí. Usted necesita provisión, está ahí. Usted necesita sanidad, está ahí. ¿En dónde? En Jesús. Diga conmigo, en Jesús. En mí, porque Él vive dentro de nosotros. Amén. Y a medida que usted está consciente de eso, de que usted no está, como nos decía el pastor hace un momento, no está buscando las cosas, sino que usted es consciente de quién vive en usted. Diga conmigo, yo soy consciente de que Jesús, de que el Espíritu Santo vive dentro de mí. Y si yo soy consciente de eso, pues ¿qué va a pasar? Ya no voy a estar por allá desenfocado buscando, voy a ser consciente de que lo tengo. Amén. Y que si usted necesita sanidad y ya la tiene, porque el sanador vive dentro de usted, ¿usted qué hace? Tomarla, gozarse, porque entonces usted ya no está buscando quién me sane o quién ore por mí, sino que yo digo, el sanador vive dentro de mí. Entonces, cuerpo, usted obedece, porque el sanador ya te ha sanado. Amén. Entonces, si yo estoy buscando amor, comprensión, ternura, pues Él es el Padre, amén, maravilloso, que me ama. Entonces, ¿yo qué hago? Soy consciente de su amor. Entonces yo puedo estar meditando en Él. Entonces esta nueva serie nos lleva a ser conscientes de ese gran poder que está en nosotros. Porque a veces no entendemos, a veces pensamos que tener a Jesús en nuestro corazón es que nos vamos para el cielo y ya. No es solamente eso. Él no solamente nos cambió un destino, que ahora vamos al cielo, pero Él mismo vino a vivir dentro de nosotros. O sea que ya es la vida de Dios en nosotros. Y eso, mire, eso cambia. Diga conmigo, eso cambia mi forma de ver la vida. Eso cambia cuando yo soy consciente de que es Él en mí. Eso me revoluciona. Porque ya no es como tratando de ver cómo tengo las cosas. No, ya las tiene. Ya está dentro de usted. ¿Sí? Pero ¿cómo vamos a tener revelación de eso? Cuando usted está pensando continuamente. Mayor es el que está en mí. El sanador vive en mí. El proveedor vive en mí. El más que suficiente vive en mí. Amén. Y entonces yo lo tengo todo, está suplido, entonces yo puedo estar gozoso, entonces yo puedo vivir diferente. Amén. Entonces ya me van a preguntar, ¿usted por qué está así? ¿Usted por qué es tan loca? ¿Usted por qué vive tan feliz? Y uno dice, es que tengo la vida de Dios, es que Él vive en mí, es que Él me completa, es que Él me llena. Amén. Entonces por eso un cristiano que está triste, un cristiano que anda por ahí como mendigando, buscando, es porque no ha sido consciente de quién vive en él. Dígale al que está a su lado, tienes que ser consciente del poder, de quién es el que vive en ti. Amén. Y cuando somos conscientes de eso, entonces yo estoy meditando en eso. Definitivamente eso fue lo que vino, o sea, la palabra que cuando vino Chad González, eso fue lo que yo aprendí y eso fue lo que me revolucionó a mí. Entender que es Él en mí, ¿sí?
que yo ya lo tengo todo. Dios puso en Jesús todo lo que yo necesito. Esa visión que necesitamos, ese poder de Dios para llenar, para salvar a las personas. No tenemos tanto tiempo como creemos. ¿Sí? Jesús viene pronto y necesitamos revolucionar esto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A medida que somos conscientes de que Él vive en nosotros, de que el poderoso vive en nosotros. Amén. Entonces no vamos a vivir siendo atropellados por las circunstancias. Vamos a estar pensando, meditando la palabra de Dios. Amén. Entonces por eso yo los invito a que pasemos más tiempo en la palabra, a que la guardemos, a que la memoricemos. Es importante porque nos ayuda a ser conscientes de quién vive en nosotros. Diga conmigo, Él es el que vive en mí. Él es poseedor de vida. Él es poseedor de luz. ¿Y dónde está la luz? Las tinieblas huyen. El pecado tiene que huir, porque está la luz dentro de mí. Y si Él es vida, la muerte tiene que ir, enfermedad se tiene que ir, síntomas se tienen que ir, porque Él es la vida, porque Él es la luz. Amén. Diga conmigo, la luz y la vida viven en mí. Y eso cambia mi cuerpo. Nuestro cuerpo es capaz de recibir la gloria de Dios. Amén. Mi cuerpo es capaz de recibir y percibir la vida de Dios, la gloria de Dios. Por ejemplo, yo no sé, lo voy a decir, pero no es lo que quiero enseñar ahorita. ¿Qué pasaba con Moisés? Moisés era un hombre hambriento por la presencia de Dios. Él cada día quería ir a tener comunión con Dios. ¿Y sabe qué pasaba? Cuando él iba al monte y duraba allí harto tiempo en la presencia de Dios. ¿Y sabe qué pasaba cuando él bajaba? Parecía así un bombillo. Su luz, su rostro brillaba, resplandecía. ¿Por qué? Por estar en la presencia de Dios. Dígale que está a su lado, tú debes resplandecer. Y no resplandecer de tanto maquillaje, no, es por la luz, por la gloria, por la presencia de Dios en nosotros. Amén. Entonces nosotros deberíamos ser como Moisés, y nuestro cuerpo por eso es capaz de recibir y de percibir la gloria de Dios. Algo que me gustaba que decía Chad González, que ni aún el universo tan grande que es, dice, puede contener a Dios. Pero a Dios se le ocurrió que su cuerpito puede contenerlo a Él. Amén. O sea que eso es tremendo poder. Tremendo poder. ¿Usted sabe que hay 3 cielos? ¿Sí? Y dice, ni aún el tercer cielo es la casa donde está Papá Dios, pero ni aún lo puede contener porque sigue siendo creado. Sí, el universo sigue creciendo, expandiéndose, pero a Él se le ocurrió que nosotros podemos contenerlo a Él, contener su vida, contener su luz, contener su poder. Y eso es lo que estamos viendo de cómo aprender a operar en eso sobrenatural. Amén. ¿Cuántos se gozan por eso? Y hoy vamos a ver que el Espíritu Santo tiene algo sobrenatural para darnos. Amén. Diga conmigo, el Espíritu Santo tiene 9 regalos maravillosos que pueden ser para cualquiera de nosotros. Está disponible para cualquiera, pero diga conmigo, cualquiera que los desea. ¿Sí? Dice el Espíritu Santo que nosotros debemos desear, anhelar estos dones espirituales. Y vamos a abrir la Biblia en 1 Corintios capítulo 12, verso 1. 1 Corintios capítulo 12, verso 1. Yo voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente, pero usted lee ahí la pantalla, usted compara. Dice el 1 Corintios capítulo 12, verso 1. Ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que
lo malentiendan. O acá dice, no quiero que ignoren acerca de estos dones espirituales. Amén. Uno puede ignorar. Ignorar es que no lo sabe, no sabe eso. Pero Dios quiere que nosotros los conozcamos. Diga conmigo, porque cuando los conocemos, usted los puede anhelar. ¿Sí? Hoy llegó una amiguita con unos tenis nuevos y era la sensación y todos viendo los tenis y los tenis cambian de color con el sol. No, eso era la maravilla. Entonces todos hablando de eso, ¿sí? Pero no conocíamos esos zapatos hasta que llegó alguien y nos los mostró. ¡Uah! ¿Cierto? A veces nosotros no conocemos estos dones espirituales y si usted no los conoce, usted no se puede antojar. Usted no puede decir, yo quiero uno de esos, yo quiero, ¿cierto? Entonces, por eso el Espíritu Santo está diciendo, yo no quiero que ustedes ignoren de estos dones. Porque si ustedes conocen cuáles son esos dones, ustedes los pueden anhelar, decir, Espíritu Santo, yo quiero uno de esos. Y hoy los vamos a estudiar. Y quiero que le presten mucha atención, porque yo quiero que usted al final me diga cuál quiere usted, cuál de esos dones le llamó la atención y cuál le gustaría usted tener en su vida. Diga conmigo, están disponibles para todos. ¿Quién los reparte? El Espíritu Santo los reparte. Esos son del Espíritu. Quiero aclarar algo, que así como Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, cada uno de ellos nos da regalos. El Padre nos da unos regalos, el Hijo nos da otros y el Espíritu Santo nos regala estos 9 dones espirituales, ¿sí? Usted, algo para que usted sepa es que mínimo usted tiene uno, ¿sí? Mínimo tiene uno. En total son 21 dones. O sea, usted podría tener más de uno. Amén, así es. Algo también importante es que el Padre, los dones que da el Padre, desde que usted nace aquí en el planeta Tierra, usted tiene un don de esos. Y con ese don usted ve la vida, ¿sí? Es como si tuviera unas gafas de color rojo. Entonces usted ve todo rojito, todo a su alrededor. Usted ve la vida conforme al don motivacional que el Padre le da, ¿sí? A eso es importante. No los vamos a ver hoy. Más adelante los veremos, pero yo quiero que entendamos hoy los dones del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos son? 9 dones, o sea, 3 y 3, grupitos de a 3. Entonces vamos a ver los dones de revelación. Diga, ahí sí están escribiendo dones de revelación y hagan así como unos binóculos. Los de revelación. ¿Qué quiere decir? Que estos muestran algo, revelan algo. Estos 3 dones que vamos a ver nos van a mostrar algo de parte de Dios, ¿sí? Entonces, dones de revelación. ¿Cómo es revelación? Hagan todos así, eso. Revelación. Hay otros que son dones de poder. Hagan así con las manitos, de poder. O sea, que hacen algo. Y hay otros que dicen, pronuncian algo. Entonces, hagan la boquita así. Los últimos son los que dicen algo. Entonces, muestran, hacen y dicen. Esos son los 3 grupitos que vamos a ver. Los que muestran, los que dicen y los que hacen. Bueno, entonces en los que muestran el número 1 que vamos a aprender es la palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría. ¿Y qué es eso? Yo en algún momento, un jueves, les había hablado también de los dones, pero hoy vamos a profundizar un poquito más. Esa palabra de sabiduría es una revelación de la mente y propósito de Dios. Ya conmigo, wow. Una revelación de la mente y del propósito de Dios. O sea que es una palabra, ojo que es una palabra de sabiduría. Esa palabra de sabiduría habla del futuro. Hagan así, del futuro. Porque hay una que habla del pasado o del presente, pero esta de sabiduría siempre habla hacia el futuro. ¿Y qué puede decir? Hay 3 cosas que nos puede decir esa palabra de sabiduría. Cosas por venir, ¿cierto? Entonces una palabra de sabiduría nos puede hablar de algo que va a venir.
Número 2, nos puede hablar de la mente y de la voluntad de Dios. Algo que Él quiere hacer o decir en ese momento, Él lo puede decir. Muestra la mente y la voluntad de Dios. O número 3, nos habla de los planes y propósitos de Dios para algo o para alguien. ¿Sí? Planes y propósitos de Dios para algo o para alguien. Chévere esto, ¿cierto? Ojo que Dios es sabio, diga conmigo, el sabio. Él es el sabio de sabios. Pero en este don espiritual, Él solo habla un poquito, da una palabra. Es por ejemplo un abogado. Un abogado estudia, se le pasa, se quema las pestañas, lea y apréndase códigos y todo, ¿cierto? Tiene un gran conocimiento legal. Pero digamos, cuando usted necesita ayuda al abogado, pues usted solo va y le cuenta qué necesita y él le da, por ejemplo, un consejo específico. Él no se va a poner a contarle todo su conocimiento de 5 o 6 años que ha estudiado y se lo va a dar a usted. No, usted necesita solo un consejo, una palabra específica de todo eso que él sabe. Asimismo es Dios, Él lo sabe todo, es el sabio de sabios. Pero con este don, ¿qué pasa? Él da una palabra de sabiduría que se necesita para cosas que van a venir o que muestran su voluntad o que muestran sus planes y sus propósitos para algo o para alguien. ¿Sí? Eso es. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Cómo se da este don? Este don puede ser a través de sueño o a través de una visión, o sea, no es un sueño terrorífico o algo así que usted comió muchos frijoles y soñó toda la noche cosas raras, no, son sueños que vienen de parte de Dios. Por ejemplo, José, ¿se acuerdan de José, el hijo de Jacob? Sí. De Jacob, porque Jacob tuvo los 12 hijos. Bueno, José era uno de los hijos menores en ese momento y él tuvo un sueño y él veía la luna y el sol y las estrellas y que todas se movían como alrededor de una estrellita que era él, ¿sí? Ese sueño no fue de la frijolada de la noche anterior, no, ese sueño venía de parte de Dios. Él no lo entendía en su propósito, en su momento que lo tuvo, no lo entendió y se puso a contarlo. Y ahí fue que tuvo problemas. Pero cuando él estaba en Egipto, porque él lo que le estaba mostrando era que Dios lo iba a usar para ser un gran líder, para liberar al pueblo de Egipto, para sostenerlo, sustentarlo. Entonces ese es un ejemplo de cómo Dios a través de un sueño le habla. Por ejemplo, ¿se acuerdan de la Virgen María? Ya Jesús había nacido, pero había un rey que estaba persiguiendo a Jesús, ¿cierto? El rey Herodes. Y José, el esposo de María, tiene un sueño. Y en ese sueño le dice, váyase para Egipto, váyase porque están buscando al niño y a su mamá para matarlos, váyase. Ese que es una palabra de sabiduría a través de un sueño. ¿Qué más? A través de una visión. A través de una visión también Dios puede dar palabra de sabiduría. Por ejemplo, Pablo con Ananías. Vamos a ir y leamos ese ejemplo. Hechos capítulo 9, verso 10 al 12. Hechos capítulo 9. O sea que de pronto hay personas que sueñan mucho, pero entonces deben analizar. No, pues no todos los sueños son así de Dios, ¿sí? Pero entonces sí, ver si habla algo de futuro, si es bíblico, ¿cierto? Siempre debemos pasar a través de la Biblia como esos sueños o visiones que podamos tener. Entonces, esto está en Hechos capítulo 9, verso 10 al 12. Hechos 9, 10, sí. Dice, ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. Todos digan Ananías. El Señor le habló en una visión. ¿Qué hizo? ¿Quién le habló? El Señor. Entonces, miren que Dios puede hablar y puede dar una palabra de sabiduría. Eso fue lo que pasó a través de esa visión. Decía, Ananías, sí, Señor, respondió. El Señor le dijo,
ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está orando. Mire, le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces mire cómo en esa visión Ananías recibe una palabra de sabiduría. Y también en el otro lado, que estaba Saulo, que también estaba orando, él también recibe dirección de parte de Dios, ¿sí? Entonces mire cómo Dios conecta todo, pero eso es palabra de sabiduría. También a través de una persona puede haber palabra de sabiduría, ¿sí? ¿Por qué? Digamos en ese caso, Ananías, Dios le habla a Ananías en Hechos, capítulo 9, en el verso 6. Perdón, el 15, el verso 15, veamos el verso 15. Dice, el Señor le dijo, ¿a quién le dijo? Ananías, dice, ve porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes como también el pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Entonces ahí estaba Dios hablando con Ananías. Y Ananías conoció el propósito de Saulo. No era el propósito para su vida. Dios le estaba adelantando. Mire, Ananías, vaya porque es que ese hombre es importante para mí. Ese hombre lo he escogido yo. O sea, Ananías pudo saber parte del propósito de Saulo. Y cuando él va y obedece, pues es Ananías quien le cuenta, quien le pasa el chisme a Saulo, ¿cierto? A través de esa palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría, listo. También veamos un ejemplo que esa palabra de sabiduría a veces puede ser condicional. ¿Sí? Diga conmigo, puede ser condicional. Dependiendo del caso. Miren, por ejemplo, en Isaías, vamos a Isaías, el caso de un rey que se llama Ezequías. Isaías 38, del 1 al 6. Isaías 38, del 1 al 6. Dice, por ese tiempo Ezequías se enfermó gravemente. Vea, el rey estaba enfermo. Y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a visitarlo. Le dio al rey el siguiente mensaje. Mire que había un mensaje de parte de Dios. Esto dice el Señor: pon tus asuntos en orden porque vas a morir. No te recuperarás de esta enfermedad. Mire el pequeño mensaje, ¿no? Arregle su casa porque, mire, usted va a morir. Pero dice, cuando Ezequías oyó el mensaje, volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor. Acuérdate, oh Señor, que siempre te he sido fiel y te he servido con singular determinación, haciendo siempre lo que te agrada. Y el rey se echó a llorar amargamente. Cuando Isaías recibió este mensaje de parte del Señor, regresa y dile a Ezequías, esto dice el Señor, Dios de tu antepasado David, he oído tu oración y he visto tus lágrimas, te añadiré 15 años más de vida y te rescataré del rey de Asiria junto con esta ciudad. Mire esto, esta palabra, Dios le había sido duro, ¿cierto? Dios había dicho, arregle su casa porque mire, usted no pasa de hoy, ¿cierto? Pero este rey, ¿qué hizo? Se arrepintió. Inmediatamente escuchó ese mensaje, se volvió contra la pared y se arrepintió. Dios vio eso, Dios escuchó su oración, vio sus lágrimas y por eso detuvo esa palabra que él había enviado. Pero si este rey no se hubiera arrepentido, muere, ¿cierto? Asimismo también pasó con Nínive, ¿cierto? Jonás, el profeta Jonás, fue a esa ciudad, tenía un mensaje de parte de Dios y él iba determinado a eso, ¿cierto?
Pero gracias a que la gente, todas las personas de Nínive escucharon el mensaje y dice que todos hicieron ayuno, todos se arrepintieron, por eso Dios no destruyó a Nínive. O sea que a veces algunas palabras son condicionadas, dependiendo de nuestra respuesta a Dios. Diga conmigo, depende de nuestra respuesta a Dios y a su palabra. Va a determinar lo que recibimos. En estos dos ejemplos, en el rey Ezequías y con Nínive, los dos se arrepintieron y se arrepintieron de todo corazón. Por eso Dios no cumplió su palabra, ¿cierto? Pero diga conmigo, pero Él es veraz, Él es fiel. O sea, cuando Él habla, Él lo cumple. Solo que Él está viendo, Él está viendo el corazón de las personas. Y cuando hay arrepentimiento, Dios detiene el juicio, ¿cierto? En los dos casos que vimos, había juicio ya, pero Dios se detuvo. Pero quiero que leamos Deuteronomio, capítulo 30, subráyelo, apréndaselo, muy importante. Deuteronomio, capítulo 30, verso 19. Deuteronomio 30, 19. Miren lo que dice: hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte. Diga conmigo, hay vida y hay muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Mire eso. Dios siempre ha puesto a nosotros, a nuestra decisión que debemos tomar, ¿cierto? Dice, hay vida o hay muerte, hay bendiciones y hay maldiciones. Dice, ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor, tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Y si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Amén. Entonces, en otras palabras, Él está diciendo, escojan la vida, escojan la vida, escójanme a mí, escojan amarme a mí, escojan mi palabra, escojan obedecerme, porque entonces ustedes van a tener vida. Pero en el momento en que usted sabe la palabra de Dios, conoce la palabra de Dios, pero usted determina hacer lo contrario, pues tenga por seguro que también hay consecuencias. Amén. Entonces Dios nos dice, escojan la vida. Amén, escojan la vida. Entonces, nuestra respuesta a Dios y a su palabra determina lo que recibimos. Eso está chévere para que usted lo escriba. Mi respuesta a Dios y a su palabra determina lo que recibimos. Muchos escuchamos, pero no estamos haciendo tanto. Pero si usted quiere ver resultados, cambios en su vida, decida obedecer la palabra de Dios. Amén. Bueno, voy a ir al segundo don, se llama palabra de ciencia o también se llama palabra de conocimiento, cualquiera de los dos. ¿Y qué es? Es una revelación de algo en el presente o en el pasado. Acuérdense, en sabiduría siempre es para el futuro, pero esta palabra de conocimiento es del presente o del pasado. Ajá, el de ciencia, del de ciencia o conocimiento. Recuerden que se puede llamar cualquiera de los dos. ¿Cómo funciona? Esta palabra de conocimiento también puede ser a través de una guía interior. O sea, usted tiene una idea o un flash, una pequeña visión o un parecer, me parece que debería decir algo, me parece que sí, pero es guiado por Dios, ¿cierto? También puede ser a través de sueños, a través de visiones, a través de un ángel también, a través de profecía. Entonces, con cualquiera de estos puede haber palabra de conocimiento. Por ejemplo, el evangelista que vino, Chad González,
él decía que era mucho un sentir, o sea, una guía interior, como tuve esta idea, tuve esto, tuve este parecer en mí y entonces lo digo, lo hablo, ¿sí? Un ejemplo de esa guía interior, ¿cuál fue? Jesús y la samaritana, veámoslo ahí. ¿Cómo funciona esa palabra de ciencia o de conocimiento? Juan capítulo 4, verso 16 al 19. Juan 4, 16 al 19. Y nos dice, está Jesús hablando con una mujer en Samaria. Dice, Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta. Así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar? Mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí en el monte de Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados. Jesús le contestó, ¿pero por qué me fui para allá? Le comencé a leer desde el que no era. Leamos desde el 16. De pronto ustedes sí estaban bien. Yo leí fue mal. Desde el 16. Jesús le dijo, ve y trae a tu esposo. Ella respondió, no tengo esposo. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Todos hagan así. ¡Ah! Sí, esa fue una palabra de conocimiento. Jesús, hasta ahora estaban ahí hablando y eran en un pozo y estaban hablando de agua. No la conocía como para haber tenido esa información. Por eso le dice, bueno, vaya y traiga a su marido. Y él, a través de esa palabra de conocimiento, pudo saber la situación de la mujer. Dijo, 5 maridos has tenido, pero con el que ahora estás, ese no es tu marido. Eso fue una palabra de conocimiento, porque hablaba de la vida pasada de esta mujer y pues de la situación presente, pues que con el que actualmente estaba no era su marido. Entonces, ven, Jesús no era que él lo supiera todo y que pudiera leer las mentes de todas las personas y saber lo que había en su corazón. No, él ¿cómo lo podía saber? A través del don de palabra de conocimiento, ¿sí? Entonces, es importante saber cómo funciona. Entonces, esta palabra de conocimiento, entonces decimos que puede ser del presente o del pasado, ¿sí? De una persona. ¿Qué propósito tiene esa palabra de conocimiento? Revela propósito. Puede también revelar peligros. Algo que está por suceder puede mostrar peligros. O puede ayudar a traer paz en medio de dificultad. Entonces, esa es la palabra de conocimiento. Voy a ir al siguiente que se llama, el tercero de los que muestran, se llama discernimiento de espíritus. Todos digan discernimiento de espíritus. ¿Y qué es eso de discernir? Es distinguir. Diga conmigo, distinguir. Distinguir. ¿Y qué se puede distinguir? Pues en el reino espiritual se distingue el espíritu. ¿Qué espíritu es? Si es bueno o si es malo, ¿cierto? Entonces, eso es discernimiento de espíritus. Este es un poco más limitado, porque es solo de los espíritus, del reino espiritual. En cambio, palabra de sabiduría y ciencia, vimos que podía ser de personas o de cosas, ¿cierto? Pero se restringe a espíritus. Entonces, ¿qué se discierne? ¿Qué se podría discernir? La imagen de Dios, ¿sí? Se podría discernir la imagen de Dios. Dice que no lo hemos visto, ¿cierto? Nosotros no lo hemos visto con nuestros propios ojos, pero en el espíritu usted podría discernir que es Él. O podemos discernir a Cristo resucitado. O podemos discernir si viene el Espíritu Santo. O si por el contrario es un espíritu maligno o un demonio,
¿sí? Entonces, eso se puede discernir. Por ejemplo, veamos en Hechos capítulo 9, verso 10. Hechos 9, verso 10. Ese ya lo habíamos leído, pero es como, es ver también y entender. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo. Ananías discernió en su espíritu que era Dios hablándole a él. ¿Sí? Porque diga conmigo, hay muchas voces. ¿Sí? El diablo también tiene su voz. ¿Sí? Mi propia mente tiene una voz, Dios tiene su voz, el Espíritu Santo también nos habla. Entonces, Ananías pudo discernir que se trataba de la voz del Señor. Y mire, dice, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí. Qué bonito, que podamos discernir la voz de nuestro Señor y podamos responder a él. Entonces, este don nos ayuda a discernir qué espíritu y también qué intención tiene, ¿sí? ¿Qué espíritu y qué intención hay? Vamos a ver otro ejemplo en Hechos capítulo Hechos capítulo, ¿dónde está? 18. ¿Es 18? Ay, sí. Hechos capítulo 18, verso... No. No, ese no es. Ajá, casi es, ya. Ah, sí, el 16. Hechos 16. Hechos capítulo 16, verso 16. Y nos dice, cierto día cuando íbamos al lugar de oración nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar en el futuro. Miren eso, por medio de la adivinación, ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros gritando. Miren lo que hacía ese espíritu de adivinación. Estos hombres son siervos de Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. ¿Eso que decía era cierto o falso? Sí, era cierto, pero qué loco, ¿no? Dice que el diablo haciéndole publicidad a Dios, o sea, no tiene sentido, porque era un espíritu de adivinación el que ella tenía. Entonces miren lo que hizo Pablo. Esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Entonces mire cómo él pudo discernir de que se trataba de algo que no era de parte de Dios. O sea, no era el Espíritu Santo que estaba hablando a través de ella, era un demonio y por lo tanto él lo echó fuera, ¿sí? Él pudo discernir. Pues acá en la narración ya de una vez nos dice el contexto, ¿no? Que era un espíritu de adivinación, pero probablemente no se sabía bien. Y por eso Pablo en ese momento pudo discernir y lo echó fuera. Vamos a ir con el siguiente grupo. Diga conmigo, los dones de poder. Hagan así, los dones de poder. Entonces esos ya los terminamos, ¿no? ¿Cuáles eran? Palabra de sabiduría,
palabra de conocimiento y discernimiento de espíritus. Esos tres. ¿Alguien les llamó la atención alguno de esos? Échele ojo, échele ojo. Vamos con los siguientes. Dones de poder. Y el primero que vamos a ver es el de milagros. Don de milagros. Don de milagros. ¿Y qué es este don? Es ser usado por Dios para cambiar el curso de lo natural. ¿Sí? Hay un curso natural, ¿cierto? Y que un milagro ocurra es como algo fuera de lo normal, algo fuera de lo común ocurre o sucede. Es una suspensión temporal del orden acostumbrado. Por ejemplo, el mar, ¿cierto? El mar, las olas se mueven, ¿sí? Pero digamos, un milagro fue cuando Moisés, sí, extiende su vara y se abre el mar, ¿cierto? Eso no es lo normal lo que se acostumbre. ¿Qué? Entonces, eso es un milagro. ¿Qué más ocurre? Digamos, Jesús cuando convirtió el agua en vino, ¿sí? Eso es un milagro. Porque usted cuando sirve agua se le convierte en vino. A mí no me ha pasado, ¿cierto? Lo más normal es que usted abre la llavecita y le sale agüita. Pero Jesús sí convirtió el agua en vino. Amén. Entonces son milagros sobrenaturales. Algo, digamos, Moisés con las plagas en Egipto, esos eran milagros. Imagínense que se vinieran un poconón de insectos de diferentes partes y se reunieran en un solo momento. Que el río se convirtiera en sangre. O sea, eso es milagro tras milagro. O sea, es tremendo. Entonces, esos son milagros. Por ejemplo, Jesús cuando tenía que pagar el impuesto. Y en ese momento no estaba por ahí el tesorero y ya lo tenían que pagar. Y le dice a Pedro, vaya, pesque, y entonces el primer pececito que salga, ese tiene una monedita y con ese va a pagar el impuesto. ¡Wow! Y el primero que salió, ¿no? O sea, todo, esos son milagros. Por ejemplo, el profeta Elías, él también se le perdió un hacha y el hacha pues se hundió y se cayó en el fondo. Y él tocó con una vara el agua y el hacha flotó y la sacó. O sea, eso es un milagro, ¿cierto? ¿Quién dijo que el metal flotando? Pero él la sacó. Es una interrupción en lo natural por el poder sobrenatural de Dios. Eso es tremendo. Otro también milagro es que algo no esté y aparezca. Por ejemplo, en el cuerpo. Que le falte un dedo, que le falte una pierna, que le falte brazo y que aparezca nuevamente, eso es un milagro. Bueno, vamos a ir con el segundo de poder, se llama dones de sanidades. Dones de sanidades. ¿Y qué es este? Es una unción para liberar al enfermo y destruir las obras del diablo. Otra vez, es unción para liberar al enfermo y destruir las obras del diablo. Cuando hay ese don de sanidades, eso es, hagan así, instantáneo que se da la sanidad. Veamos en Lucas 4:18 lo que Jesús decía. Y esto también nosotros lo deberíamos estar hablando en nuestras vidas. Lucas 4:18. Diga conmigo, yo puedo operar en lo sobrenatural. Amén. Podemos operar en eso sobrenatural de Dios. Y mire acá el verso 18, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Jesús está hablando, Él está diciendo, el Espíritu Santo está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos sean libres, que los ciegos vean, que los oprimidos sean puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Amén. Esto decía Jesús de sí mismo. Y el que pasaba, él
operaba en eso sobrenatural. Él sanó. Por ejemplo, veamos en Lucas capítulo 3, verso 10, ahí atrásito, Lucas 3, 10. Veamos acá un ejemplo. En este ejemplo, hay una sanidad. Bueno, dice el 10. Las multitudes preguntaron, ¿qué debemos hacer? Juan contestó, si tienes... no, pero ¿por qué? Estoy comprobando que sea ese. No, ese no es. Sí. Es 13, perdón. Lucas capítulo 13, versículo, leamos desde el 11. Sí, Lucas 13, verso 11. Vio una mujer que estaba lisiada a causa de un espíritu maligno. Mire eso. Ahí hubo que discernimiento de espíritu también. Había estado encorvada durante 18 años y no podía ponerse derecha. Imagínensela así, yo me la imagino así. ¿Se imagina usted caminando todo el tiempo así, súper encorvado? Uy, terrible. Y no era un añito, eran 18 años y no podía ponerse derecha. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, apreciada mujer, estás sana de tu enfermedad. Luego la tocó y al instante, diga conmigo, al instante, ella pudo enderezarse. ¿Cómo alabó ella a Dios? Entonces imagínese eso, que usted encorvado y ¡pum!, se fue inmediatamente eso. Pero decía que era un espíritu, imagínese ahí ella cargando todo el tiempo un espíritu encima de su espalda, porque era que no podía enderezarse. ¿Y Jesús qué hizo? La sanó, amén. Eso es dones de sanidades, amén. Ese dones de sanidades, ¿por qué son sanidades en plural? No solamente como sanidad, sino sanidades. Sí, pueden ser de todas, pero digamos, personas que tienen el don de sanidades se dan cuenta de que en su ministerio casi siempre tienen un éxito en sanar como cierta clase de enfermedades, ¿sí? Entonces como que se especializan en determinada cosa. Por ejemplo, hay unos que son especialistas orando por cáncer y toda persona que ellos oran que tenga cáncer son sanas, ¿sí? Inmediatamente. Hay otros que se especializan como en huesos, en problemas de la columna, en piernas, manos que crezcan, eso. Entonces se especializan como en ciertas cosas. Por ejemplo, no todos en su ministerio tienen para sanar ciegos, ¿sí? Porque, digamos, cuando Jesús sanó un ciego, dice que este ciego era de nacimiento, él escupió, hizo barro, ¿cierto? Luego se lo puso ahí. O sea, él no tenía los ojos como tal y tuvo que operarse un milagro y luego sanidad para que funcionaran bien y luego ¡pum!, pudo ver. O sea que en esos casos no todos como la persona que tiene don de sanidad de pronto va a tener casos más exitosos que otros, ¿sí? Porque tiene como cierta especialidad. Ajá. Pero bueno, sanidades. Aleluya. ¿Cuántos quieren ese don de sanidad? Sanidades, milagros. Vamos a ir con el tercero. El tercero se llama fe. El don de fe. Pero este no es la fe normalita. Diga conmigo, todos tenemos fe, ¿sí? Así como el granito de mostaza, todos tenemos fe. Pero este don de fe es un don especial, ¿sí? Y este es el mayor de los dones de poder.
O sea, chévere milagros, chévere sanidades, pero el mayor de esos es este de fe. Es un don para que el creyente pueda recibir milagros. Es un don para que el creyente pueda recibir milagros. Hace que sobrenaturalmente, contra imposibilidades, creamos a Dios por un milagro. Hace que sobrenaturalmente, contra toda imposibilidad, creamos a Dios por un milagro. Este se desata al hablar, al decir algo. Puede haber profecía, puede haber una palabra especial. Por ejemplo, cuando los patriarcas daban bendición a sus hijos, ¿ustedes sí sabían de eso? Que ellos siempre oraban por sus hijos, principalmente el primogénito, y ellos desataban una bendición especial para la vida. O sea, no se cumplía inmediatamente, pero en el transcurso de los años se veía cumplida esa promesa, esa bendición que el Padre había desatado. Por ejemplo, en Daniel, vamos al caso de Daniel. Daniel capítulo, ese está en el Antiguo Testamento. Estamos hablando del don de fe, que este don es especial. Me fui muy para allá. Daniel, ya casi. Cuando Daniel es echado en el foso de los leones, ¿sí se acuerdan de esa historia? Está en el capítulo 6. Leamos desde capítulo 6, ya les digo el versículo. Ya, el 16, 6:16. Daniel capítulo 6, verso 16. Entonces finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones. El rey le dijo, mire, que tu Dios, a quien tú sirves tan fielmente, te rescate. Así que trajeron una piedra y la colocaron sobre la boca del foso. El rey selló la piedra con su sello real y los sellos de sus nobles para que nadie pudiera rescatar a Daniel. Luego el rey regresó al palacio y pasó la noche en ayuno. Rechazó sus entretenimientos habituales y no pudo dormir toda la noche. El verso 19. Muy temprano a la mañana siguiente, el rey se levantó y fue deprisa al foso de los leones. Cuando llegó allí, gritó con angustia: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves tan fielmente, rescatarte de los leones? Y Daniel contestó: que viva el rey, mi Dios envió a su ángel, mire esto tan importante, para cerrarles la boca a los leones a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo contra usted, su majestad. Entonces miren acá, el rey había exclamado algo, ¿cierto? El don de fe se activa cuando se habla, cuando se dice algo. Y en ese caso él había dicho que tu Dios, a quien tú sirves, te rescate, ¿sí? Ahí se activó ese don de fe. Y pues definitivamente Daniel fue guardado, protegido. La boca de los leones fue cerrada, no hubo una protección sobrenatural. Entonces ese don de fe es poderosísimo. Dice, contra toda imposibilidad se puede recibir ese milagro de parte de Dios. ¿Cuántos recuerdan que se detuvo el sol y la luna? ¿Se recuerdan? Porque Josué, y eso suena como, ¿y qué ocurrió ahí? Eso fue como un milagro y el don de fe ahí actuando, ¿cierto? Porque Josué dijo, detente sol,
en Gabaón. Y dice, y tu luna en Ajalón. Entonces él emitió esa palabra, esa orden. ¿Y qué sucedió? Se detuvieron. O sea, mire el poder tan tremendo que hay, ¿cierto? De fe. Y vamos con el siguiente grupo, que son los que hablan. Diga conmigo, los que hablan. Entonces vimos los que muestran. ¿Cuáles son los que muestran? Palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Esos son que muestran algo. Ahora vimos los que hacen. ¿Cuáles eran los que hacen? Milagros, sanidades y don de fe. Y vamos con los tres últimos, los que declaran o pronuncian algo, ¿sí? Los que hablan. Este número 1 es profecía. En ese grupo está la profecía. Y esta profecía es hablar de parte de Dios, ¿sí? El de profecía es hablar de parte de Dios, es ser un portavoz. Entonces, como usted ha hablado por un megáfono, ¿sí ha visto un megáfono? Ese aparatico que amplifica la voz. Dios está hablando y ese aparatico es como esa persona que está dando la profecía, que transmite, emite ese mensaje de parte de Dios. Es un pronunciamiento sobrenatural de la voluntad de Dios. Un pronunciamiento sobrenatural de la voluntad de Dios. Relata o expresa el corazón de Dios. ¿Sí? Ese don de profecía, ¿dónde actúa? Ese se debe manifestar en la iglesia. Diga conmigo, en la iglesia. En la iglesia. No es personal, no es y Dios le dice esto y al oído que le dicen profecía, eso no está bien. La profecía bíblica se da en la iglesia porque busca amplificar el mensaje que viene de parte de Dios para que toda la iglesia sea edificada. Veamos ahí en 1 Corintios, capítulo 14, verso 3. 1 Corintios 14, 3. La profecía siempre tiene un propósito. Capítulo 14, verso 3. Dice, en cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. Entonces acá nos está diciendo que hay un triple propósito de esa profecía. Acá nos dice, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. O sea que un mensaje de parte de Dios a través de profecía va a edificar, a consolar y a exhortar. Eso es lo que va a hacer ese mensaje de parte de Dios. Amén. Edifica, consuela. O sea que un mensaje de Él, usted lo va a dejar animado, usted va a salir, sí, quiero hacer eso, quiero hacer su plan, su propósito. Y está dado en la iglesia. Amén. Entonces es bien importante eso. El de profecía. O sea que todo el que profetiza es profeta. No, puede ser una persona normal, pero tiene ese don. Quiero mencionar los dos siguientes. Otro es géneros de lenguas. Géneros de lenguas, que es una emisión sobrenatural del Espíritu Santo. Géneros de lenguas y el de interpretación. ¿Sí? Son dos apartes. Uno, género de lenguas, otro, interpretación de lenguas. Géneros de lenguas, ¿qué es? Son unas lenguas especiales de parte de Dios que también tienen un mensaje. Entonces, digamos, yo puedo tener géneros de lenguas, pero el pastor puede tener interpretación de lenguas. ¿El qué va a hacer? Esas lenguas que yo hablé, va a interpretarlas. ¿Sí? Al estar esos dos géneros de lenguas, interpretación de lenguas, es como si hubiera profecía, es igual a profecía. Entonces, muy chévere. Y de igual forma, estos dones son para edificar el cuerpo de Cristo. Todos estos dones espirituales es para edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Y todos ellos funcionan por el amor. Algo bien importante, funcionan a través del amor. Entonces, ¿quiénes dan estos dones? El Espíritu Santo, y está disponible
para cualquiera. Entonces, ¿de cuál se antojaron? ¿De cuál de todos esos dones? Porque recuerden que fe viene por el oír, y cuando yo conozco, entonces yo puedo estar anhelando, uy Señor, este don me llamó la atención. Y usted comienza a indagar más, a buscar más. Bueno, mis hermanos, entonces pues esta era la palabra que quería compartir con ustedes sobre operando en lo sobrenatural de Dios. ¿Sí? ¿Cómo podemos operar en eso sobrenatural? Porque tenemos al Espíritu Santo, amén. Y si usted tiene cualquiera de esos dones, usted puede operar en lo sobrenatural. Pero lo que yo comencé diciéndoles es, cuando somos conscientes de que Jesús vive dentro de mí, yo puedo operar en eso sobrenatural, amén. ¿Cuál es el éxito de esto? Estar conscientes de que Dios, de que su vida, su poder vive en mí, amén. Y de que anhelemos estos dones espirituales. Es un gusto que nos hayas acompañado hoy. Y creemos que el mensaje que acabas de escuchar Produce grandes resultados en tu vida. si es tu primera vez en contacto con Dios Quiero decirte que Él te ha estado esperando con los brazos abiertos todo este tiempo. y quiere que pases de ser su creación a ser su hijo. Si te estás preguntando, ¿Cómo? te cuento que es muy sencillo. Necesitamos reconocer que somos pecadores, Tanto en pensamientos palabras, y acciones. y esto nos ha alejado de Dios y de su reino. Pero al creer que Jesús murió, Y pagó el precio por nuestros pecados. llegamos a ser hijos de Dios. Juan 1:12 dice que a los que le aceptaron y creyeron en Él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Mi invitación hoy es que recibas este precioso regalo. Es Jesús. Por eso te invito a que digas después de mí: Señor Jesús, hoy confieso que tú eres mi Señor y creo en mi corazón que fuiste resucitado de los muertos. me arrepiento por vivir una vida apartado de ti, engañado por el pecado. Gracias porque hoy soy libre y soy parte de la familia de Dios. Gracias por amarme y hacerme una nueva persona. Amén. Si lo hiciste creyendo, Ahora eres un hijo de Dios. Si deseas que nos contactemos contigo, Escríbenos por favor al número de WhatsApp. 320-309-0924. ¡Fami Fe! ¡Juntos es mejor!